por todo el flujo de información entre las diferentes culturas y civilizaciones, donde cada una de estas ha realizado aportes significativos para el desarrollo de la farmacognosia. Debemos iniciar por conocer el significado de la palabra farmacognosia. Esta viene de las palabras griegas fármakon y gnosis, que significan conocimiento de los fármacos. Esta es una palabra que podríamos decir es de uso reciente. Hace algunos cientos de años a la farmacognosia se le conocía como materia médica y era una ciencia muy relacionada con la botánica y la fitoquímica. Probablemente la primera persona en usar el término farmacognosia fue Johann Adam Schmidt en su manuscrito Lehrbuch der Materia Medica, que fue publicado en Viena en 1811. El señor Schmidt fue profesor en la Academia Joseph y fue uno de los médicos personales del célebre músico Beethoven. Posteriormente, en 1815, el alemán Heinrich Seidler usó el término farmacognosia en su tesis doctoral titulada Analecta Pharmacognostica, y finalmente el término fue adoptado por el investigador Martius, quien explicó que la farmacognosia es una disciplina que investiga agentes curativos provenientes de los diferentes reinos de la naturaleza. La definición exacta de la farmacognosia puede variar de un autor a otro. Sin embargo, en este curso integraremos varias definiciones y estableceremos que la farmacognosia es un área del conocimiento de las ciencias farmacéuticas que se ocupa del estudio de las drogas y de las sustancias activas de origen natural de los 5 reinos. El hombre, como una especie más que habita el planeta, ha encontrado en la naturaleza una rica fuente de recursos que ha explotado de diversas maneras. En el área farmacéutica ha sabido explotar diferentes recursos y las pruebas de ensayo-error le han permitido establecer diferencias de usos, ya sea por su capacidad alimenticia, tóxica y o curativa. Dar una fecha exacta del inicio en que el hombre comenzó a usar los recursos naturales para su propio beneficio es imposible. Lo mismo ocurre con la farmacognosia. Dar una fecha precisa en la que el hombre dio inicio al aprovechamiento de recursos naturales para satisfacer necesidades farmacéuticas o médicas es imposible, ya que esto implica el momento en que el hombre comenzó a usar las plantas medicinales. Si hablamos de rangos de tiempos, este hecho se podría remontar a algunos cientos de miles de años. Obviamente, no se cuenta con una evidencia que pueda demostrar una fecha precisa. Sin embargo, el arte rupestre podría dar unas pistas muy interesantes acerca de estos inicios. A pesar de esto, desde la antigüedad, con la aparición de la escritura, se ha logrado plasmar e inmortalizar información que data desde hace aproximadamente unos 3.000 años, la cual se ha podido recopilar estableciendo algunos textos antiguos en diferentes culturas, como la sumeria, donde un grabado de una tablilla en arcilla, también conocido como escritura cuneiforme, se habla acerca del uso de plantas medicinales, o en la cultura egipcia, donde el papiro de Ebers recopila una valiosa información acerca del uso de las plantas medicinales en diferentes campos de la medicina en Egipto. Lo que sí no podemos negar es que el uso de las plantas medicinales a lo largo de la historia, incluso hoy en día, ha estado ligado a un contexto mágico-religioso. Lo hemos visto con especial énfasis durante la Edad Media, donde las mujeres que sabían usar plantas medicinales se asociaban con la brujería. En una época de castos principios católicos era impensable esta posibilidad. Esta asociación facilitó mucho la cacería de brujas en su momento. El contexto mágico-religioso lo continuamos evidenciando hoy en día en diversas comunidades indígenas de nuestra región. Vemos cómo chamanes, palabreros y o curanderos usan las plantas medicinales como parte de un conocimiento ancestral en medio de rituales y rezos buscando una mayor efectividad de las plantas. A lo largo de la historia de la humanidad, diversas culturas han realizado aportes significativos a la farmacognosia. Sin embargo, vemos cómo algunas de ellas se destacan por la relevancia de sus aportes. Es así como las grandes civilizaciones de los mongoles, los chinos, los hindúes, los árabes, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos, los babilonios y los ibéricos han realizado aportes de gran relevancia para el desarrollo de esta ciencia. Sin embargo, estas grandes civilizaciones, que son de las que más se conocen y más han sido documentadas, están ubicadas al oriente del Océano Atlántico
y muy pocas veces se tienen en cuenta las grandes, importantes e imponentes civilizaciones al otro lado del mundo, es decir, en las Américas. La colonización de América por parte de los españoles permitió abrir una inconmensurable caja de conocimiento etnobotánico y vislumbrar en esta zona del mundo el vasto uso de las plantas medicinales, en especial en los rituales religiosos. Es así como los aportes plasmados en cada una de estas civilizaciones en los textos se convierten en una mina de oro para el estudio de la farmacoetnología, la farmacoetimología y la farmacoergasia, es decir, para el estudio del uso de los recursos naturales con fines farmacéuticos, el estudio de los nombres de los recursos naturales y cuando aplica las condiciones necesarias para la siembra de estos recursos. Son los europeos los que mayores aportes han realizado en ese sentido, principalmente por la recopilación y traducciones de textos que han realizado en diferentes culturas. Cuando evaluamos cómo la información ha impactado en el desarrollo de la farmacognosia, vemos que a lo largo del tiempo hay un flujo de información que al final se va centralizando en Europa, debido en gran parte a la presencia de algunas de las mayores culturas o civilizaciones en esta zona del mundo. Este flujo de información está muy ligado a dos aspectos fundamentales, los cuales iremos desarrollando más adelante, los cuales son las guerras y el comercio. Las rutas comerciales establecidas entre Asia y Europa desde hace más de 20 siglos permitieron un profundo intercambio de conocimiento. Rutas como la ruta de la seda, que partían desde lo profundo de China y terminaban en Roma, con más de 14.000 kilómetros de recorrido por tierra y agua, permitían el cruce de información no solo entre estas dos comunidades, sino también entre las innumerables comunidades intermedias por las cuales atraviesa esta ruta comercial. Dentro de estas comunidades intermedias encontramos importantes puertos marítimos ubicados en África y en Europa. Asimismo, grandes ciudades en lo que hoy conocemos como Siria, Irak e Irán, entre otras. Muy bien, hemos podido ver un video muy bonito, ¿no es cierto? Nos ha permitido ampliar un poco nuestra información. Entonces voy a pasar a hacer preguntas, son unas 4 preguntas que ya las tengo anotadas. Vamos a ver, si bien hemos visto en el video, pues que está el uso de las plantas, como habíamos indicado, pues ha nacido conjuntamente con el hombre, pero no hay una evidencia, no se puede tener evidencia física. Sin embargo, gracias a ciertas escrituras, ¿a partir de cuántos años más o menos se conoce, tenemos información válida sobre el uso de las plantas o el desarrollo de la farmacognosia? A ver, María Eldi, ¿puede responder, por favor? Primero, María Eldi. Doctora, hace 3.000 años. Muy bien, hace 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Bien, María Eldi Olivera. Bien. Ahora, vamos a una segunda pregunta. Bajen todos la mano, vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes fueron las primeras culturas de donde se ha podido obtener información ya válida, etcétera? A ver, la siguiente es Jimena Villalba. De la cultura sumeria y la cultura egipcia, doctora. Bien. Los sumerios con la escritura cuneiforme, ¿no? Y ya el otro tipo de papiros que se han encontrado en el caso de los egipcios. Bien, los sumerios y egipcios. Bien, tercera pregunta, bajemos todos la mano, ya. Bien, la siguiente pregunta se refiere ¿cuáles fueron las culturas, ¿sí? ¿Cuáles fueron las culturas que han aportado más al desarrollo de la farmacognosia? ¿No? Han indicado varias desde épocas muy antiguas. ¿Cuáles serían? A ver, Patricia Wendy Torres. Patricia Wendy. Sí, doctora, buenos días. Buen día. Las culturas que mencionaban eran las culturas mongoles, chinos, sumerios, babilonios, egipcios, hindús. Muy bien, perfecto, romanos, ibéricos,
y otros profesores árabes. Muy bien. Entonces han sido ellos que han aportado más, ¿no? Comenzando con la cultura china, hindú, egipcios, conocían bastante el uso de los productos naturales, plantas medicinales, animales, etc. ¿No? A este lado, pues tenemos muchas culturas en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Tenemos los mayas, los aztecas, los incas, etcétera, que también habían desarrollado bastante la farmacognosia, nos menciona en el video. Bueno, y la última pregunta es, ¿cómo se ha logrado que este flujo de información pueda ir, digamos, desde la China, pueda llegar hasta Europa y a los otros países? ¿Qué aspectos han contribuido al flujo de información de un continente a otro, de una región a otra? A ver, Erika Morales. Buenos días, doctora. Puede ser más que todo por el hecho de las ocasiones de las guerras y mediante el comercio que iba de los continentes americanos y los países grandes que fueron Siria, Irán, Irak. Ya, bueno, no era tan grande Siria, es que todo era desde la China, ¿no? Llevaban de la China hasta Roma, por ejemplo, muchos productos naturales. Incluso cuenta la historia que los árabes llevaban las hojas de zen, ¿no? Las hojas de zen llevaban incluso desde la África hasta Europa, es decir, llevaban hasta Madrid, llevaban a Roma, etcétera, porque es un laxante natural, ¿no? Utilizaban bastante. Gracias al comercio, por supuesto, y al movimiento de las guerras también. Bien. Entonces, ahí hemos podido ver un poquito de historia, un poco de historia sobre las plantas medicinales y el origen y la historia de la farmacognosia. Bien, vamos a continuar entonces. Ya. Ahora, una vez hemos definido el concepto de droga general, el concepto de... Hemos visto el concepto de droga cruda, droga mejorada y droga curada. Vamos a continuar con otro tipo de definiciones muy importantes y hablaremos de lo que son las drogas oficiales y drogas no oficiales. ¿Ya? Una droga oficial, antes se denominaba droga oficinal, ¿ya? Son aquellas que se encuentran descritas en las farmacopeas oficiales de los diferentes países. Entonces, es aquella que está descrita en una farmacopea. Ahorita les voy a decir que es una farmacopea. Es un texto, ¿ya? Que regula las características de determinadas plantas, parte de la planta, etc. Entonces, droga oficial, aquella que se encuentra descrita en las farmacopeas oficiales de los diferentes países. Drogas no oficiales, aquellas que no se encuentran descritas en las farmacopeas, que sabemos que una región es una medicinal, pero que no está reconocida oficialmente como droga. Ejemplo, ¿no? Bacardistrimera es un excelente antihepatotóxico, típico de nuestra zona, de la región andina, pero no está en la farmacopea. ¿Ya? Por lo tanto, no es una droga oficial. ¿Bien? Luego tenemos a las drogas extraoficiales, aquellas que se encontraban descritas en las farmacopeas, ¿ya? Pero que ya no se encuentran en versiones actuales. Hay, digamos, muchas drogas que fueron oficiales, pero debido a que provocaba toxicidad o efectos secundarios a largo plazo, por ejemplo, fueron retiradas como drogas oficiales. Entonces, esas drogas que ya no están en las últimas versiones de las farmacopeas se conocen como drogas extraoficiales. ¿Ya? Que quede claro. Bien. Ahora, entonces hemos hablado de la farmacopea. ¿Qué será la farmacopea? ¿Y qué es la monografía? Las farmacopeas, jóvenes, son textos recopilatorios de monografías de materias primas y de medicamentos.
en los que se incluyen especificaciones de calidad de materias primas farmacéuticas de mayor uso de formas farmacéuticas, controles de calidad, valoraciones, etcétera, que van a estar entonces en las farmacopeas. Entonces son libros oficiales que regulan, si quieren, el uso de estas drogas naturales. La farmacopea, quiero aclarar, que abarca no solo productos naturales, también medicamentos, productos sintéticos. Sin embargo, casi todas las farmacopeas tienen volúmenes referidos a las drogas naturales, ¿no? La farmacopea italiana, la farmacopea española tienen un volumen referido entonces a netamente plantas medicinales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la farmacopea de la República Italiana referida a las drogas vegetales y su preparación, ¿no? Entonces, así hay volúmenes específicos de drogas naturales. Bien, ¿cómo se describen estas drogas en las farmacopeas? A través de monografías. Cada droga tiene una descripción, ¿ya? Y esa descripción y características y valoración, por ejemplo, de la droga, se conoce como monografía. Tengo la monografía de la hoja de menta, monografía de la raíz de jengibre, monografía de la flor de manzanilla, ¿sí? Entonces, se definen, se expresan las farmacopeas a través de monografías. Ahora, vamos a ver qué tipos de farmacopeas son las más conocidas. Existen farmacopeas muy reconocidas y de alto prestigio. La farmacopea norteamericana, la USP, que es muy conocida, la farmacopea británica, British Pharmacopoeia, la farmacopea europea, la farmacopea italiana, francesa, la farmacopea mexicana a nivel de este continente, es muy bueno, Argentina, la farmacopea argentina, la mexicana es muy completa también, yo tengo, porque vinieron unos profesores y una de ellas fue parte de la elaboración de esa farmacopea, pues justamente nos regalaron la farmacopea completa hace años en la facultad. Bien, entonces, estas son algunas. Bolivia no tiene su farmacopea, ¿no? Es muy complicado hacer una farmacopea, nunca ha habido recursos como para poder trabajar con la farmacopea, por lo tanto, no tenemos como Bolivia una farmacopea propia, ¿ya? Lo único que hacemos es apoyarnos en farmacopeas regionales. La farmacopea mexicana, la argentina, la colombiana, por ejemplo, que son completas. Bueno, tenemos ahora, les había indicado la definición de monografía, hemos indicado que en cada farmacopea tenemos la monografía. Entonces, ¿qué es una monografía? Nuevamente, descripción de drogas naturales en las farmacopeas herbolarias de los diferentes países. Entonces, toda la farmacopea tiene monografía. La monografía y la descripción de las drogas, no solamente como descripción, sino también con las características de validación, valoración, control de calidad, etc. De acuerdo a algunos textos de farmacognosia, toda monografía debería tener los siguientes aspectos. El nombre oficial, que se refiere al nombre común y al nombre científico, la definición de la droga, si es la hoja, si es el tallo, el título se refiere a la concentración del principio activo. En la descripción tenemos características macroscópicas y microscópicas, las condiciones de recolección, cuándo recolectar, cómo recolectar, pruebas de identificación, pruebas para adulterantes, métodos de valoración que pueden ser químicos, físico-químicos, cromatográficos, etc., requisitos para el almacenamiento, cantidad de materia orgánica o de ceniza que podrían tener también, ¿no es cierto? Dosis usual, dosis límite, uso externo o uso interno. En cada monografía, el derivado vegetal puede ser definido de acuerdo a su origen
o está representado por una fórmula gráfica o por ambas. ¿Ya? Ahora, quiero decirles algo. Esto es lo que sugiere, entonces, o que se ha visto en farmacognosia, que podría tener todos estos aspectos. Sin embargo, va a depender mucho de la farmacopea del país. La farmacopea mexicana nos abarca el nombre oficial, definición, título, descripción, condiciones de recolección, identificación, valoración química, ceniza, y no tiene dosis. ¿Ya? Entonces, depende mucho de la farmacopea. Ahorita yo estoy aquí con una farmacopea italiana, de la República de Italia, y pues vamos a ver, por ejemplo, en esta farmacopea tenemos nosotros en la italiana, tenemos la definición, tenemos el nombre científico, el título, la concentración del principio activo, la descripción que se refiere a las características macroscópicas y microscópicas, tenemos las técnicas de identificación y valoración, y tenemos la determinación cuantitativa, ¿sí? La conservación, métodos de conservación y almacenamiento, y nada más. Ya no habla tampoco de la dosis, ¿no? Entonces, que todos estos aspectos deberán, en realidad, van a ser definidos por los autores de cada farmacopea. Si van a considerar todos los aspectos o solamente los que consideran los más importantes. Pero todas tienen nombre oficial, definición, título, descripción, recolección, identificación, métodos de valoración y almacenamiento, y la mayoría tiene cantidad de ceniza también. ¿Ya? Bien, eso es entonces, es muy importante. Ya cuando hagamos la valoración macroscópica en nuestra primera práctica, vamos a trabajar con la farmacopea. Ustedes van a basarse en lo que dice la farmacopea, porque cuando hacemos una valoración debemos basarnos en las características que establece una determinada farmacopea. ¿Okay? Bien, ¿ha entendido el término entonces de droga oficial, droga no oficial, ¿no es cierto?, extraoficial, farmacopea, monografía, partes de la monografía? ¿Okay? Muy importante. Ahora, vamos a pasar a ver la clasificación de drogas vegetales. Y aquí vayan atendiendo, porque después les voy a hacer otra pregunta de lógica, en lo que viene a ser la clasificación de drogas vegetales. Considerando un poco, esto es lo que plantea, por ejemplo, el profesor Ángel del Villar, de España, y nos indica que las drogas vegetales pueden ordenarse para su estudio en base a los siguientes aspectos. Nosotros podemos clasificar a las drogas de acuerdo a su nombre común, ¿no es cierto? A ver, drogas con A, como aquí tengo mi farmacopea, están clasificadas con A primero, ¿no? Albahaca, ajo, etc. Entonces, se emplean, se dice alfabético, cuando se emplean los nombres latinos de la lengua vernácula. Taxonómico, cuando vamos a clasificar a las drogas de acuerdo a su clasificación taxonómica o botánica. Yo puedo decir drogas que son asteráceas. Ya. Taraxacum officinalis, matricaria, chamonilla, Baccharis trimera, etc. Puedo considerar la familia, puedo considerar el género, especie, etc., ¿no? Entonces voy a clasificar considerando el orden taxonómico. Morfológico, cuando las drogas se dividen como drogas, entonces, organizadas y no organizadas. Yo puedo decir, a ver, haremos qué hojas son medicinales. Hoja de menta, hoja de tilo, hoja de boldo. Estamos hablando de una droga organizada. Y puedo decir, y no organizadas, bálsamo de Tolú, bálsamo de Perú, gomas, goma arábiga, goma tragacanto, etc. Goma guar. Ahí estoy hablando, entonces estoy clasificando de acuerdo a las características morfológicas. Bien, ahora
en el aspecto de la clasificación farmacológica. Puedo clasificar a las drogas considerando sus propiedades farmacológicas, ¿no? Considerando la acción farmacológica de los componentes más importantes. Entonces yo puedo decir drogas con actividad antiinflamatoria o principios activos con actividad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, a ver, drogas que tengan actividad antiinflamatoria, flor de caléndula, flor de manzanilla, vamos a hablar de, supongamos, el mucílago de aloe. Ahí estamos clasificando entonces a las drogas de acuerdo a sus propiedades farmacológicas. Y el último, considerando el aspecto químico, es decir, de acuerdo a las características químicas de los principios activos. Entonces, vamos a decir drogas con taninos, con flavonoides, con heterocianuro genético, drogas con alcaloides, con aceites esenciales, etcétera, donde voy a considerar principalmente los aspectos referidos a sus principios activos. ¿Ya? Bien, entonces, miren, hemos visto 5 tipos de clasificación. La pregunta es, primero, ¿de qué dependerá? ¿Qué tipo de clasificación voy a priorizar? ¿No? ¿Cuál sería la más importante? ¿Cómo puedo yo priorizar si voy a considerar el aspecto botánico, voy a considerar el aspecto farmacológico? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué podrían decir ustedes respecto a qué clasificación deberíamos priorizar? A ver. ¿O de qué dependerá? A ver. ¿Teddy? Bueno, Teddy no contesta. A ver, Dionisia. Doctora, buen día. Tal vez más para mejor clasificación, tal vez podríamos tomar, ¿no? Es su acción, o sea, la propiedad del medicamento o las acciones que van a producir, digamos, en la persona, ¿no? O sea, de acuerdo a su acción, principio activo que se va a utilizar, digamos. Si es analgésico, inflamatorio, de acuerdo a eso, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué más? A ver, Patricia. Patricia. Sí. Primero creo que se consideraría la clasificación química y complementando a eso sería para saber su taxonomía, sus propiedades farmacológicas. Ya, perfecto. Dionisia, por favor. Ya, bien. Está muy bien. Dionisia. Apaga el micrófono. Ok, ahora sí, que estaba en ese tono, ¿no? Muy bien. Claro, miren, lo que han dicho está bien. Pero ¿de qué va a depender? Mucho va a depender del objetivo del estudio. Si yo les digo, vamos a hacer grupos y a este grupo va a ver qué leguminosas se utilizan en esta región, supongamos en Capinota. ¿Qué leguminosas son utilizadas como medicinales? Entonces, va a ser mi primer objetivo, va a ser clasificarlas de acuerdo a la característica taxonómica, sin dejar de lado la actividad farmacológica, por supuesto, y la parte utilizada también, ¿verdad? Pero estoy indicando, pero lo más importante es que clasifique inicialmente considerando la familia, ¿no? La familia de las leguminosas. A otro grupo le puedo decir, ustedes van a ir al Chapare y vamos a ver qué hojas son medicinales. Entonces tienen que decir, ya, hoja de menta, hoja de etcétera. Estamos considerando el aspecto morfológico, pero sin dejar de lado la actividad farmacológica, que es muy importante.
¿no? Entonces va a depender del objetivo de estudio. Para nuestra asignatura de farmacognosia, ¿qué aspecto será el más importante de acuerdo a todo lo que hemos visto en la introducción del día de hoy y a todo lo que hemos visto en la presentación del plan global? ¿Cuál consideran que va a ser, digamos, el primer objetivo, la primera clasificación que voy a tomar en cuenta? ¿Cuál sería? A ver, Eric, Andrés. Sí, doctora, buenos días. Yo pienso que, bueno, de acuerdo a lo que leí el plan global, por mi opinión, pienso que sería la clasificación química, porque pues ahí se relaciona, ¿no?, mucho lo que es directamente entre los principios activos y los efectos medicinales que tiene la planta. Pero también, digamos, iría dependiendo, ¿no?, de acuerdo a lo que hagamos, pero según lo que leí, sí sería eso. Muy bien, Andrés, perfecto, correcto. Miren, es muy importante, de hecho su compañero está muy bien. De acuerdo a nuestro objetivo, no se olviden que con el desarrollo de la fitoquímica hemos indicado que es muy importante conocer los principios activos. Nosotros trabajamos principalmente con la clasificación química, ¿no es cierto? En drogas con tanino, con flavonoides. Entonces consideramos la clasificación química, pero no dejamos de lado la actividad farmacológica. Como yo les puedo decir que los flavonoides tienen una actividad antiinflamatoria, si no les explico. ¿Cómo podemos decir qué plantas, qué familias tienen flavonoides, ¿no?, como las rutáceas, si no tomamos en cuenta las características taxonómicas, las características farmacológicas? ¿Cómo les puedo decir que es el pericarpio de los cítricos si no podemos hablar de lo que viene a ser la característica morfológica, ¿no? Entonces, mire, en nuestro caso, principalmente, clasificación química, como dijo su compañero, muy bien, sin dejar de lado actividad farmacológica, aspectos taxonómicos, botánicos, morfológicos, etcétera, ¿no? Vamos a tomar en cuenta todas las otras características, por supuesto, ¿ya? Muy bien, entonces, para nosotros principalmente, como principal, sin dejar de lado los otros aspectos importantes, ¿ok? Bien, continuamos entonces. Bien, una vez que hemos visto entonces estas clasificaciones, entramos a una segunda parte, ¿ya? En esta segunda parte vamos a hablar un poquito de la preparación de las plantas para el mercado comercial y para los laboratorios. Cuando una planta llega a la venta, debe estar limpia, debe estar desinfectada y debe tener todas las condiciones para que de las condiciones de calidad en cuanto a las propiedades físico-químicas, farmacológicas y organolépticas, es decir, color, olor, sabor. ¿Ya? Bien, entonces, si ustedes van al mercado Calatayud o donde venden plantas, las señoras tienen muchas plantas, uno va y siente todos los aromas de las plantas. Estamos sintiendo la hoja de menta con el romero, la menta combinada ahí con el eucalipto, etc. Una sobre otra, ¿no? Entonces, no es una forma adecuada. Y si las plantas están secas, las tienen meses ahí llenas de tierra, expuestas al sol, que tampoco es lo correcto, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros cómo deben ser preparadas para que la planta llegue en óptimas condiciones al mercado comercial o también a un laboratorio farmacéutico, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los aspectos que se toman en cuenta. Hablaremos de la recolección, de la cosecha, el tratamiento post cosecha que implica lavado, secado y en muchos casos desinfección. Y hablaremos de la importancia de la conservación y el almacenamiento. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar con los aspectos que se consideran en la recolección. ¿Ya? En la recolección, nosotros debemos saber qué parte voy a recolectar. ¿Ya? Si es tengo que recolectar solamente aquella parte
que tiene mayor actividad farmacológica. En algunos casos sí puede ser toda la planta, pero en otros es específico, ¿no? Tengo que recolectar, supongamos, la raíz de jengibre, ¿no? La hoja de toronjil, las semillas de linaza. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que saber qué parte voy a recolectar. Tengo que ver el lugar de recolección, porque si se trata, por ejemplo, de plantas nativas, tenemos que ver que las condiciones ecológicas, ambientales, las condiciones edafológicas como el suelo, pueden afectar en la concentración del principio activo. Por ejemplo, se sabe que el ruibarbo, la raíz de ruibarbo, el mejor ruibarbo viene del Tíbet, que crece a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, hay que saber de dónde voy a recolectar. Siempre se busca los lugares donde sabemos que la planta tiene una mayor concentración de principios activos. Luego, el estado fisiológico de la planta, la edad de la planta. Hay plantas, hay partes de la planta que vamos a recolectar, supongamos en su primer año. Otras hay que esperar hasta el año 4. Algunas cortezas hasta el año 7. ¿No es cierto? Algunas raíces al año 3. Entonces va a depender siempre del momento que tengamos mayor concentración de principio activo, ¿no? Y esto ya está definido. Sin embargo, para ver qué momento vamos a recolectar, hay algunas recomendaciones generales. ¿Bien? Miren, y ahí vamos a ver. Normalmente, las raíces y rizomas se recolectan cuando los procesos vegetativos han cesado. ¿Sí? Si quiero una raíz de zanahoria, cuando ya ha crecido, ¿no es cierto? Es el momento que voy a poder cosechar. Las cortezas en primavera, antes que comiencen los procesos vegetativos. La corteza de quina, algunas otras cortezas, antes que comiencen nuevamente el proceso vegetativo, ¿no? Entonces, cuando está comenzando la primavera. Hojas y sumidades foliáceas y floridas, normalmente cuando la fotosíntesis es alta, es cuando hay un sol radiante, es cuando tenemos una alta fotosíntesis. En muchos casos es en invierno y en muchos casos puede ser en verano, ¿no? Entonces, depende mucho de estos momentos. Aunque ustedes no crean, los callahuayas saben en qué momento recolectar, ¿no? Los naturistas dicen, tiene que ser. Yo he trabajado mucho con naturistas. En la mañanita, tienes que recolectar en la mañana, cuando hay todavía un poquito de rocío, es mejor ahí, es más efectivo, ¿no? O sea, lógico, porque los metabolitos secundarios a veces varían en su concentración a lo largo del día. Miren qué importante, ¿no? Las flores antes o cerca de la polinización, no después de la polinización. En el caso de flores que se utilizan para la extracción de aceites esenciales, incluso se recolecta cuando la flor todavía no se ha abierto. Ese es un momento cuando tiene una mayor concentración de aceites. Los frutos antes o después de la maduración, ¿ya? Pero desarrollado. Ejemplo, mire, cuando nosotros queremos extraer el opio del fruto del papavero somnífero, el fruto debe estar verde, pero desarrollado. ¿Ya? Entonces, en muchos casos, cuando quiero recolectar la papaina de la papaya, voy a recolectar cuando ya esté desarrollado el fruto, pero verde. ¿Ya? Entonces, mucho depende, ¿verdad? El fruto antes o después de la maduración, pero desarrollado. ¿Ya? Las semillas, cuando están maduras, siempre, semillas de linaza, etcétera. Las gomas, cuando yo hablo de gomas, resinas y látex, nos referimos a drogas no organizadas, ¿no? En tiempos secos. Hay que evitar los restos vegetales, ¿no? Porque eso ya no sería parte de una droga no organizada, como es un látex, una goma, una resina o un gas. ¿Bien?
Estas son algunas recomendaciones entonces para la recolección. ¿Ya? Bien, nos vamos a la cosecha. Cuando hablamos de cosecha, imagínense que están ustedes en un campo donde tienen que ir a recolectar por una parte flores, por una parte hojas, etc. Importante, primero, llevar nuestro sombrero, tijeras limpias, desinfectadas, guantes, etc. Entonces, hay que llevar los utensilios necesarios, seleccionar y cosechar siempre material sano. No podemos nosotros cosechar. Si estoy viendo un insecto andando por esa hojita la voy a recolectar. Y si veo una hoja decolorada, con hongos, no la puedo recolectar. Tengo que asegurarme que el material sea sano. La mejor recolección se hace a mano, ¿no? Bueno, con tijerita, ¿no? Tengo que cosechar siempre material sano y solo la parte de interés. Normalmente la manzanilla, por ejemplo, se acerca máximo con 1 centímetro de tallo, la flor. Entonces, cortarla, más o menos, no voy a medir con regla, pero aproximadamente 1 centímetro de tallo, nada más. ¿Bien? Ahora, tener preparado el lugar de secado. Normalmente, el lugar de secado del tratamiento post cosecha debe encontrarse cerca, ¿ya? Debe encontrarse cerca al lugar donde estoy realizando la cosecha. No puede ser que yo traiga de los Yungas hasta Cochabamba. En 8 horas, 10 horas de camino, la droga va a llegar totalmente fermentada, deteriorada. ¿Ya? No puede hacer eso. No puede haber esto. Tiene siempre que el lugar encontrarse cerca de donde estamos cosechando. ¿Bien? Siempre lo que hemos indicado, conocer qué parte voy a cosechar, por supuesto, la parte de interés, eso es importante. Bien, ahora, hemos indicado que el lugar de tratamiento post cosecha debe estar cerca. ¿En qué consiste el manejo post cosecha? Del manejo post cosecha dependerá que el material vegetal conserve sus características físico-químicas, organolépticas y farmacológicas. Mire, hay que tratar que la droga no pierda color, no pierda olor, no pierda sabor, menos la propiedad farmacológica. Bien, el material debe ser inmediatamente tratado de forma que no se deteriore. No debe ser atacado por insectos, por exceso de humedad, calor, etcétera. No. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué aspectos se considera en el manejo post cosecha? Lavado, desinfección en algunos casos y secado. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser? Lavado, desinfección si es necesario y secado. A eso nos referimos con el manejo post cosecha. Lo primero que se hace es lavar. ¿Ya? Lavar. Normalmente, cuando nosotros recolectamos las hojas, flores, etcétera, recolectamos del campo, hay polvo, hay tierra, hay animales, a veces hay humanos que tocan con mano sucia, etcétera. No, tenemos que lavar. El primer paso es lavar. ¿Cómo lavamos? Miren, vamos a lavar exactamente de la misma manera que lavamos nuestras verduras. Se utiliza un recipiente con agua, ¿no? Agua potable, y vamos a poner una cesta calada, ¿verdad? Una cestita calada. Donde vamos a colocar nuestra droga. Bien, colocamos nuestra droguita y pues con una manito con guante, con mano con guante, pues vamos a ir lavando, de tal manera que nosotros metemos, agitamos, sacamos otra vez, ¿no es cierto? ¿Cómo lavamos nuestras verduras? ¿Por qué? Tenemos que hacer que el agua entonces penetre, lave y escurra, ¿sí? Penetre, lave y escurra el agua. Y hay que hacer con agua potable mínimo 3 veces, ¿ya? Mínimo 3 veces, ¿me entiende? Muy bien. Ahora, una vez que hemos lavado, sí,
esta planta viniera solo de un vivero, un lavado va a ser suficiente. O sea, si lavado 3 veces. No tengo que desinfectar. Pero pues la mayoría de las plantas viene del campo, ¿no es cierto? De lugares cerca a los ríos, donde hay paso de animales, etcétera. En estos casos tiene una gran cantidad de bacterias, lo que nos indica que debemos hacer una desinfección. ¿Ya? Normalmente, de acuerdo a los términos ecológicos, y esto lo aprendí en un curso que hice en el exterior, debe ser entonces utilizar una baja concentración de hipoclorito, de tal manera que no te quede residuos altos de cloro, ¿no? Que mantenga esa calidad orgánica y ecológica de la planta. Para esto, se recomienda que la desinfección se realice con hipoclorito de sodio entre 20 a 100 partes por millón, ¿ya? Entonces, debemos preparar una solución de hipoclorito. Normalmente para mí es mejor que esté entre 80 a 100, ¿ya? Entonces, preparar y dejar en contacto con esta agua de hipoclorito por un tiempo de 10 minutos. No solamente meter y sacar, no. Como es una concentración bajita, necesitamos hacer que actúe un poco más de tiempo el cloro para eliminar las bacterias y los hongos. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver entonces cómo preparamos la solución de hipoclorito. Y para esto les voy a dar un ejemplo. Y les voy a explicar. En el ejemplo tenemos calcular el volumen necesario de hipoclorito de sodio al 5% para preparar una dilución de hipoclorito de 80 ppm, ¿ya? Para un volumen de 10 litros, si quiero 80 ppm. ¿Cómo expresamos ppm en unidades? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Cómo expresaríamos estos ppm en unidades? ¿A cuántas unidades se refiere cuando hablamos de ppm? ¿A qué nos referimos? ppm, no me diga partes por millón, en unidades. ¿Qué sería en unidades? En lugar de decir partes de millón, ¿qué diríamos? Miligramos por litro. Muy bien, miligramos por litro, o también podemos decir, ¿no es cierto?, microgramos por mililitro. Muy bien. Bien, entonces, estos 80 ppm significan miligramos por litro. Entonces, vamos a convertir todo a la misma unidad. ¿Qué datos tenemos? Nos dice, estamos partiendo de una solución de hipoclorito, voy a cambiar de puntero, hipoclorito, de 5%. ¿Qué significa hipoclorito al 5%? 5 gramos de hipoclorito en 100 ml de solución. ¿Ya? Pero yo quiero convertir en miligramos por litro para trabajar con la misma unidad. Yo tendría 5.000 miligramos en 100 ml. ¿De acuerdo? ¿Y en un litro cuánto voy a tener? 50.000 miligramos en 1.000 mililitros. ¿Correcto? Entonces, estos 5% significa 50.000 miligramos por litro, que le voy a llamar concentración. El volumen es el que no sé cuánto voy a utilizar de esta solución A. Entonces, ¿a cuánto quiero llegar? Quiero preparar 10 litros, que es igual a 10.000 ml, y quiero llegar a una concentración de 80 ppm, que significa 80 miligramos por litro. No quiero diluir, 80 miligramos por litro. Para esto utilizamos la fórmula que todos conocemos, B1 por C1 es igual a B2 por C2, fórmula para dilución. ¿Ya? Queremos conocer B1, ¿verdad? Nuestra incógnita, despejamos todo y tenemos B2 por C2 sobre C1. Ya tengo todos los datos.
Lo único que hago es cambiar. Ya. Ahora sí. Bien. Entonces, empezamos. B2, 10.000 ml. C2, 80 miligramos por litro. C1, donde está nuestro C1, era aquí, 50.000 miligramos por litro. Todas las unidades se van. Todos ceros también. Y nos queda 80 entre 5. 80 entre 5 nos da 16 ml de hipoclorito al 5%, que requiero para preparar 10 litros de solución de hipoclorito. Normalmente colocamos un poco de agua, agregamos 16 ml y aforamos a 10 litros, ¿no es cierto? De esta manera, pues vamos a preparar la solución. Y como les decía, en esta solución vamos a dejar por un tiempo de unos 10 minutos. ¿Ya? Un tiempo de unos 10 minutos. Bien, entonces, es la forma en la que vamos a calcular. Les voy a dejar como ejercicio ahorita que ustedes van a trabajar a manera de practicar. Esto he cambiado ya. Esto voy a guardar para después hemos hecho aquí al 3,8%. Vamos a preparar en una solución de 95 ppm y para un volumen de 5 litros. Bien, ustedes van a hacer este ejercicio, les voy a dar 5 minutos, van a colocar su resultado, la primera persona que coloque el resultado y pueda compartir, va a ganar puntos también, ¿ya? Bien, entonces voy a dejarles con el ejercicio un momentito para que puedan desarrollar. Espérenme, por favor, ya.